Bueno, finalmente la Argentina tiene al menos 5 ejes centrales. Uno tiene que ver con, naturalmente todavía, el escándalo por lo que se conoce como el Cryptogate, que tiene repercusiones por la andanada de denuncias que han entrado en la justicia en los Estados Unidos, que es un capítulo no menor, yo diría tal vez más preocupante para el propio gobierno que las denuncias aquí en el plano doméstico. Porque además es hacia el país donde Javier Milei está volando en las próximas horas y donde mañana va a tener un encuentro ni más ni menos que con la titular del fondo, Kristalina Georgieva, para intentar terminar de definir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todo el mundo dice está al caer, solo resta ponerle el moño, pero todavía no ha llegado y que es casi indispensable a esta hora para el gobierno para solidificar esa hoja de ruta que ha venido pergeñando en términos económicos, en términos de credibilidad, de confianza, de expectativas, desde que Milei llegó al gobierno y que podría haberse trastocado a propósito del escándalo del LibraGate y sus secuelas políticas, las consecuencias, porque todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Y efectivamente en ese andarivel estamos transitando en la discusión política. Hay que ver si el Senado toma la decisión de impulsar una comisión investigadora o no. Está claro que el juicio político no va a prosperar. Tal vez esa rápida reacción del kirchnerismo, además más rancio, le dio aire al gobierno, porque a veces hay efectos boomerang que también existen, lo que no quita lo ocurrido. Parecería que el velo sobre la transparencia y honestidad del presidente en principio no está en discusión, pero resta dilucidar cómo llegaron a él, quiénes lo hicieron, de qué modo, después de las idas y vueltas respecto a si alguien pagó o no pagó para acercarse finalmente a la Casa Rosada. A todo esto, inclusive acaba de tuitear el propio presidente Javier Milei, que ha dicho en redes sociales, o ha tuiteado, en medio del escándalo Libra, sobre la deflación en dólares, cosa que vamos a hablar en un ratito con Leandro Gavín, porque el dato que se ha conocido efectivamente hoy, querido Leandro, ayúdame, apuntame, es que la inflación mayorista estuvo en el 1.5. 1,5% en enero. Exactamente. 1,5% en enero. Con lo cual, ¿qué dice Milei? Otro mes más en el que la inflación mayorista estuvo debajo del crawling peg del 2%, ahora en 1%. Si a ello se le suma la inflación de los Estados Unidos, la deflación es aún mayor. Muchas gracias, Toto Caputo, por ser por muy lejos el mejor ministro de Economía de la historia. ¡Viva la libertad! Carajo. Nuevo espaldarazo a Caputo por si le hiciera falta. ¿Y esta foto que es de ahora en el Ministerio de Economía? ¿O es algo es de ahora? O sea, cruzó Milei al Ministerio de Economía o tal vez levantó en el tuit una foto del pasado. Ese es el equipo económico. Ahí está Deza. Ayúdame. Está Deza, está Bausili a la derecha, es el presidente del Banco Central. El que aparece primero en la imagen, ¿no es cierto? Exactamente. Furiace, que es director y es mano derecha también de Caputo. Bueno, el ministro. Deza es en el fondo. Felipe Núñez es el que está a la izquierda, casi se le ve en media cara. Y Martín Butier, que es un asesor del Ministerio de Economía, el que está al lado de Javier Milei. Fíjense el dato si tenemos del INDEC, ya que trastocamos todo. Pongamos el dato del INDEC respecto a la inflación mayorista, porque en la inflación mayorista se ve ahí algún elemento del cual Milei se jacta. El elemento es, la inflación mayorista es el 1,5%. Tenemos un crawling peg del 1% y la inflación en el exterior es una inflación alta, entonces tenemos deflación en dólares. Claro, ahí, Paulino, recordá que en enero era el 2%, con lo cual ya con eso directamente Milei dice, bueno, 1,5%, tenías 2 por el crawling peg, que lo bajaron en febrero, ya tenés deflación. A eso le restás la inflación en Estados Unidos, que es 0,5%, tenés una deflación mucho más alta, es un poco la explicación que hace el presidente. Está muy bien, Leandro, porque no es el 1, es el 2, porque rige lo de enero. Sobre el 2 de devaluación, vos tuviste 1,5% de inflación. Bueno, 1,6 es la acumulada mensual, 1,5 de productos nacionales, 1,6, productos importados 0,5. Acá está jugando bastante fuerte el tema productos importados para morigerar el impacto de los aumentos, 1,7 y 0,4. Y acá la variación mensual, no llego a ver, chicos, arriba, productos nacionales, ¿qué segmento se utiliza? 1,8 variación, no, es al revés, bájenlo para ver arriba qué es lo que dice, ahí está. El índice de precios básicos al productor, acá está, gracias. Pues muchas gracias. Índice de precios básicos al productor. ¿Qué quiere decir? Que este es el precio con el cual, ¿no es cierto, Leandro?, le llegan los productos justamente al que produce en la Argentina. Exactamente. Con una variación interanual del 41,5, 1,8 la acumulada.
Bueno, retomamos. Entonces, acá efectivamente reaparece en escena Milei para buscar tomar centralidad en medio del Libragate, que insisto, tiene capítulos muy importantes en la justicia argentina, pero también en el exterior, tal vez más importantes afuera que acá. María Romilda Servini de Cubría va a ser quien instruya la investigación con 87 años en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Federal. En un ratito Lourdes les va a contar más detalles. Hoy Guillermo Francos, en medio de las derivaciones, ya como estrategia del gobierno, efectivamente dice lo que había manifestado también Manuel Adorni sobre Santiago Caputo, que es que fue una estupidez haberse cruzado delante de cámara, interrumpir la nota que estaba haciendo nuestro colega Jonathan Viale y finalmente todo lo que vino después. Dijo, aprendió la lección, nadie es superpoderoso. Eso dijo Guillermo Francos, hablando de Santiago Caputo. Esto no se hace sin una estrategia pensada por el propio Santiago Caputo. De vuelta, nadie diría eso sin que la estrategia fuera pensada por Santiago Caputo, como ocurrió ayer cuando Manuel Adorni dijo, hasta Milei se enojó, diciendo el culpable está acá, es él. No es una práctica habitual, no es que el presidente lo hace cada vez que le vienen a hacer una entrevista, no es que es habitual que al presidente se le marcan cosas y hay que corregir y que por eso las entrevistas son grabadas y en general no va a los programas de televisión salvo alguna excepción. Y todos tienen que ir a grabar ahí con todo lo que es la puesta en escena que el presidente eligió para dar las entrevistas. Ni bueno ni malo, descriptivo. Y que probablemente no se sabe si va a seguir repitiéndose, porque todo aquel que vaya a hacer una nota lo primero que va a tener que decir, miren, acá no, nadie cortó nada, esto no está editado, esto es el crudo. Bueno, ¿quieren escucharlo a Franco? Es esto, el jefe de gabinete. No, sí, se enojó con Santiago Caputo, que le pareció una irresponsabilidad que sin ninguna acuerdo previo con el conductor del programa interrumpiera, pero además que interrumpiera para una estupidez, ¿no? Porque no, la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice, pero ¿cuál es el sentido, no? Santiago Caputo habrá aprendido una lección, ¿no? Claro. Que nadie es superpoderoso, ¿no? Que todas las cosas tienen sus límites, el presidente se lo ha marcado y eso me parece importante. Además dice algo al final, el presidente le marcó los límites, porque hasta acá parecía que hasta Santiago Caputo le ponía los límites al presidente, ¿se entiende? No quiero ser grosero, pero es bastante evidente la construcción que hay en torno a esto. Y no está mal. Yo creo que es la idea de correr y preservar al presidente, alguien hacerse cargo, asumir la responsabilidad y ser el fronting frente a lo que a todas luces no tiene otra explicación que no sea que es efectivamente un error. Grosero. Muy grosero. Bueno, ¿qué más hay en la agenda? Por supuesto, en medio de todo este contexto, el gobierno dice, yo tengo que recuperar iniciativa política, ¿qué tengo que hacer? Que el Congreso sesione, que rápidamente vote leyes. Bueno, estamos en horas decisivas. Acabamos de contarte con Paula Rossi que hay dictamen para discutir ficha limpia la semana próxima o eventualmente en el periodo de sesiones ordinarias, porque ya están los 11 votos de la comisión que preside Alejandra Vigo, de Asuntos Constitucionales. O sea, tiene plafón para ir al recinto. Después hay que ver si están los números o están los votos. También tiene plafón para ir al recinto el pliego de Ariel Lijo. Pero en principio, mañana no está en la orden del día. Sería el viernes. ¿Por qué sería? Porque tienen que lograr el quórum. ¿Va a haber quórum? ¿Por qué la separaron del resto de la discusión? Porque empiojaba todo el resto de las discusiones. Entre ellos, suspensión de las PASO, que yo creo que a esta hora tiene número holgado. Suspensión de las PASO. Y proyectos que vienen de diputados, reiterancia, etcétera, que también tienen dictamen en el Senado y que deberían discutirse más adelante. Mañana es suspensión de las PASO. En un ratito vamos a contar el punteo, el detalle. Pero esto está pasando en el Senado a esta hora. En un ratito va a estar aquí Eduardo Vicchi. Insisto, para saber cuál es la postura del radicalismo. ¿Tendrá el radicalismo una postura homogénea? ¿Habrá también un debate muy transversal en la suspensión de las PASO? Como probablemente en la aprobación o no del pliego del juez Lijo, si es que llega a discutirse el viernes. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito. Más allá de eso, después está las paritarias contrarreloj. Lo venimos advirtiendo, ¿eh? Mañana hay una reunión de la CGT y los miembros de los gremios docentes que integran la CGT van a plantear medidas de fuerza en medio país porque efectivamente no ha sido convocada una mesa paritaria nacional que establezca el piso
de inicio salarial a partir de los cuales las provincias deben pagarle a sus docentes. ¿El gobierno por qué no lo quiere hacer? Porque el gobierno dice, primero yo retiré el fondo de incentivo docente. Segundo, porque no tengo a mi cargo la educación ni escuelas. Eso está descentralizado y es en la órbita de las provincias donde se tiene que dar la discusión. Hasta ahora, lo que ocurría es que la Nación convocaba una paritaria para ordenar, para poner un piso, a partir del cual los docentes discutían salarios en sus respectivas jurisdicciones. ¿Eso está ocurriendo? Sí está ocurriendo. En algunos lugares con más suerte y en otros lugares con menos fluidez. Curiosidad al margen, hoy se aprobó por parte de los estatales la propuesta en Río Negro de aumento salarial de Beretilnec. ¿Saben quién la aprobó? La aprobó AT, los más combativos a nivel nacional. Pero ¿quién la desechó? Que dijo, es insuficiente, no firmo, UPCN. Invirtió la ecuación de lo que pasa a nivel nacional, donde UPCN siempre firma, aún está paritaria del 1,5% en enero de aumento para los estatales y del 1% en febrero. Y ATE finalmente no, la rechaza y anuncia medidas de fuerza. Solo una perlita. Están reunidos ahora en Entre Ríos. Los gremios docentes en Río Negro dan la respuesta si aceptan o no el viernes. En Neuquén hubo una marcha pidiendo por más educación. El conflicto con los docentes en Córdoba todavía tampoco está zanjado. Las respuestas deberían llegar en las próximas horas. Hubo una nueva oferta del gobierno de Yarlora. Todo esto casi contrarreloj porque en buena parte del país el lunes que viene empiezan las clases. O deberían empezar con absoluta normalidad. Veremos si eso finalmente ocurre. Y después está el mundo, porque a esto de la Argentina, que no es menor, se suma, yo creo, el capítulo más relevante del mundo, que lo advertimos ayer, lo contamos casi por arriba, pero que hoy tiene aristas, ribetes, elementos distintivos que lo hacen definitivamente el tema. Porque después de hablar con Putin, Trump ha lanzado un ataque casi, yo diría, frontal a Zelensky. Lo ha acusado de ser un dictador sin elecciones, de que no puede justificar más de la mitad de la ayuda que Estados Unidos le dio a Ucrania desde que fue invadido por Rusia. Este es el tuit de Trump. Un dictador sin elecciones, Zelensky, mejor que se mueva rápido o le quedará ningún país. O no le quedará ningún país. Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente y así continúa. Todo esto lo dijo Trump. Zelensky, el hombre que abrazó a Europa, cobijó, cuidó, hasta en algún momento coqueteó con incluirlo dentro de la OTAN, de manera tal de que si había un ataque a Ucrania, tuviera imperiosa obligación de reaccionar, o tuvieran obligación de reaccionar los países miembros de la OTAN. ¿Qué pasó ante esto? Apareció Zelensky. Recuerden que yo les vengo contando que hubo una negociación con Rusia en Arabia Saudita, se juntaron los cancilleres, que sentaron las bases para una negociación. Claro, el problema es que Ucrania dijo, yo tengo que estar. Europa dice, perdón, está dentro de mi región, yo tengo que estar. Nadie valida el plan. Trump dice, Zelensky para acordar tiene que liberar territorios a manos de Rusia, por lo tanto desprenderse de tierras, y al mismo tiempo nosotros vamos a hacer un plan Marshall para la recuperación, pero bajo la tutela y la conveniencia de los Estados Unidos con elecciones libres, que tienen que ser convocadas ahora. Y Zelensky dice, no, de ninguna manera. Bueno, Zelensky dijo esto, además. Дякую вам за запитання. Документ був саме нечіткий. Він був чіткий тільки в одному. 50% ми повинні віддати від цього того, що там є перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Y para dentro de un ratito voy a dejar el capítulo de Trump respecto a los impuestos, porque es apasionante. Todo lo que va a aplicar de aranceles a las importaciones, Donald Trump, que por primera vez está mirando como un arancel y por lo tanto que va a tener correspondencia, es decir, le va a poner un impuesto a los importados de esos países, a los países que aplican, entre otros, el IVA, como en la Argentina, que en Europa tiene otro nombre, se llama VAT y que tiene una tasa promedio del 22%. O sea, nunca se consideró eso en el mundo. Pero Trump dice, el país que cobra eso me está generando una pérdida de competitividad a nuestros productos que importamos a esos países. Con lo cual, o lo sacan, el IVA, imagínense, o yo les pongo un arancel correlativo del 21% en el caso argentino a las exportaciones argentinas a los Estados Unidos. Todo esto a partir del 2 de abril. Sería definitivamente dejar fuera de carrera a muchos exportadores hacia los Estados Unidos que tiene la Argentina. Y el último título es el Papa. Su salud. Se ha comunicado que
efectivamente ha dormido bien, que desayunó tras el diagnóstico de neumonía en ambos pulmones, que el corazón está soportando bien. Lo último que se dijo es que el análisis de sangre ha mostrado una leve mejoría. Hoy lo visitó Giorgia Meloni. Estoy muy contenta de haberlo encontrado alerta y receptivo. Mientras tanto, muchos están orando por él, rezando por él, como siempre pidió el Papa cada vez que terminaba un encuentro con alguien que lo fuera a visitar.